A vosotros, hermanos. Tomen su lugar, por favor. Vamos a reflexionar un poquito acerca de la bendita palabra de Dios. Decía nuestro hermano Ramón, no son los deberes cristianos, ¿verdad? Pero toda la Biblia tiene estas cosas para que el hombre de Dios sea mejor cada día. Pero a veces o no las captamos, no las queremos poner por obra, o se nos dificulta, ¿no? Y esa es la situación. Cuando el apóstol Pablo escribía esta carta en Roma, dicen algunos historiadores que había más gentiles convertidos que judíos convertidos, y que esta situación era un poquito difícil para los judíos porque eran mal vistos y eran humillados. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta, como dice aquí, pues con la esperanza de que las cosas fueran mejor cada día en esa comunidad romana. Hubo un hermano que se convirtió aquí a la iglesia de Dios y que daba un testimonio y decía, bueno, allá nos decían, Cristo te ama y te va a ir muy bien y aquí está lo mejor y esto es lo... Sí, pero nunca me dijeron qué tenía yo que hacer. Y cuando vengo aquí a la iglesia de Dios, empiezo a conocer lo que yo tenía que hacer. Y esa es la gran diferencia a veces, hermanos, en saber qué hacer y qué no hacer. La palabra de Dios, desde la primera hoja hasta la última, es de provecho para sus hijos. Toda es necesaria, ¿o no, hermano? ¿O usted piensa que dentro de esta escritura hay algo mejor y algo que no funciona? ¿Hermano? Toda tiene la misma validez, ¿no? Bien, entonces yo quiero empezar con unos versos que a mí me llamaron la atención, no sé a usted, pero se los quiero compartir. Dice aquí en esta versión que nosotros tenemos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí, y no os conforméis, en el verso 2, dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos. No os conforméis. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo cuando nos dice no os conforméis? Yo creo que la podemos entender de dos formas. Podemos entender que nos está diciendo no te resignes, ¿no? Porque podría ser una excepción. Pero la otra nos dice no os conforméis, o sea, no te conformes, no te hagas igual al medio en el que estás, ¿sí? No te hagas igual a este medio en el cual estás viviendo. No te conformes.
no te hagas semejante, no estés de acuerdo con las costumbres en las cuales estás viviendo, no las apruebes, ¿sí? No te hagas igual, no seas semejante, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. No te conformes a este siglo. Cuando habla de este siglo es este mundo, esta manera de vivir que tiene la gente de allá afuera. La primera carta de Pedro, hermanos, nos dice así, 1:14: como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. O sea, no te asimiles a las cosas que ya dejaste, no las vuelvas a tomar, porque cuando lo hacías estabas en ignorancia, pero ahora ya no estás en ignorancia, ¿o sí? Pero a veces nos comportamos como si no conociéramos las cosas de Dios. Simplemente en la mañana, ¿cuántos comentarios se dieron acerca de la lección que tuvimos? ¿Cómo se llamó la lección de la mañana? ¿Perdón? La reverencia en la casa de Dios, ¿no? Y en la mañana comentábamos cuán deficiente a veces estamos, o somos, o nos comportamos en la casa de Dios, después de tener tanto tiempo dentro de la iglesia misma. Entonces, esto es lo que nos decía Pablo: no te conformes, no te hagas igual. Yo quiero leer otra versión para que vayamos más o menos viendo qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Voy a leer la versión Dios habla hoy, de estos mismos versos, y de ahí vamos a sacar también algo. Dice: así que, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. ¿Qué nos está pidiendo el apóstol Pablo que hagamos en este culto y en todos a los que asistamos delante de Dios? Que nos presentemos, ¿qué? Como ofrenda viva, ¿sí? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. ¿Qué había en el tiempo presente cuando Pablo escribía esta epístola? Se le estaba escribiendo a una iglesia que estaba en Roma y que muchos se habían convertido del gentilismo al conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuáles serían los criterios de aquel pueblo? ¿Tendrían el criterio de no adulterar? ¿Lo aceptarían? ¿El pueblo de Roma vivía con los criterios bíblicos? Claro que no, hermanos, porque el criterio es la norma que Dios da a sus hijos para poder juzgar, valorar o conocer la verdad de Dios. Y el pueblo de donde ellos habían salido, las costumbres de donde ellos venían, no iban en nada con los criterios que Dios da a su iglesia o a su pueblo. El Señor decía: porque tú eres pueblo santo. Y un pueblo santo no se mixtura con los criterios del tiempo actual. Porque los tiempos de Roma serán muy diferentes a los tiempos de ahora. Estamos ya en Sodoma y Gomorra, hermanos. Estamos ya ahí, ¿sí? No íbamos ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario,
cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Fíjense lo que nos pide Pablo: cambien su manera de ¿qué? ¿De dónde debe de empezar el cambio? En la manera de pensar. Porque si nosotros no pensamos de manera diferente, ¿sí?, a los criterios de este mundo, no vamos a poder cambiar, no vamos a ser diferentes. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. O sea, la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, hermanos, va a ser muy difícil que lleguemos a agradar a Dios. Va a ser muy difícil. Clases vendrán y clases irán, y por el momento sí aceptaremos las cosas. Ay, no, sí, no, sí, el hermano tiene razón, el hermano, pero no anteponemos a Dios. Entonces Dios es quien nos está dando todo esto, hermanos. Dios es quien nos está exigiendo una disciplina, una forma diferente de pensar. Si venimos y nos conformamos aquí como allá afuera, ¿seremos iglesia de Dios? Les voy a leer otra versión, los mismos versos, la misma cita, y esta es la versión escrita. Dice: les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en culto racional. En culto racional. Pero, ¿qué nos está pidiendo el Señor que hagamos cuando vengamos a este culto, o al culto? Que lo hagamos de una manera racional. O sea, que vengamos dotados de nuestra razón, de esa facultad intelectual que permite actuar acertadamente, distinguir lo bueno y verdadero de lo malo y falso, tener plena conciencia de lo que estamos haciendo, tener plena conciencia de a lo que venimos. ¿Para qué venimos aquí? ¿O por qué estamos aquí? ¿Por costumbre? Porque algunos crecieron en la iglesia de Dios y ya se les hizo costumbre venir. O algunos que no nacimos en la iglesia de Dios, venimos ¿por qué o a qué? ¿Qué objetivo tiene, hermanos, este sacrificio? Porque dice que nos debemos de presentar nosotros en sacrificio vivo, ¿o no? Y al estar aquí estamos cumpliendo con esto que el apóstol Pablo está diciendo. Porque en otro tiempo dice que éramos, ¿qué? Tinieblas. Pero ahora somos luz. Ahora tenemos que actuar como hijos de luz. Porque si el Espíritu de Dios verdaderamente está en nosotros, tenemos que ir entendiendo las cosas de tal manera que vayamos siendo mejores cada día. En todos los aspectos. No nada más en uno, hermanos. Porque a veces nos conformamos con hacer nada más un aspecto de toda la disciplina. Ahí mismo en Romanos 15, perdón. Romanos 15. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia
que de Dios me es dada. Os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Para qué amonestaba Pablo, o para qué les había escrito Pablo a los romanos, hermanos? Para que sus cultos, ese sacrificio que él pedía y decía que tenían que presentar, fuera santificado. Perdón, no dije versículo. Bueno, es Romanos 15 y 16, perdón. Romanos 15 y 16. El apóstol Pablo dice que nos debemos de presentar ¿como qué? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Podríamos decir nosotros, ¿cómo sacrificio vivo, no? Si eso ya se acabó. Pero dice también la palabra de Dios, hermanos, que las cosas que se escribieron, ¿qué? Las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y también dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, era sombra de aquellas cosas que tenían que venir. Y Pablo, conociendo estas cosas, aquellos sacrificios de animales se acabaron. Pero ahora, en una manera figurada, Pablo nos está diciendo que nosotros ahora somos ese sacrificio, que nosotros somos las víctimas, ¿o no? Dice en Levítico 19:5, hermanos. Fíjense ustedes lo que dice aquella ley, que fue sombra de lo que tenía que venir, y de que Pablo entendía cabalmente, porque si no lo entendía, no hubiera escrito así, que nosotros éramos ahora un sacrificio vivo a Dios, en los cultos, que le presentáramos a Dios de una manera racional, o sea, pensante, con inteligencia, sabiendo qué tenemos que hacer. Levíticos 19:5 dice así. Levítico 19:5. Dice: y cuando sacrificaréis sacrificio de paces a Jehová de vuestra voluntad, los sacrificaréis. Cuando sacrifiques sacrificio de paces a Jehová de vuestra voluntad, los sacrificaréis. Había ofrendas de paz, había ofrendas de diferentes, porque Dios así las pedía. Pero esta ofrenda de paz se tenía que ofrecer en el altar. Ahorita vamos a ver. Dice aquí esta versión de Scofield, dice: y cuando ofreciere el sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecerlo de tal manera que seas aceptos. Ofrécela de tal manera que seas aceptos. La ofrenda de paz, para que te congracies con Dios, debe de ser ¿qué? A manera de que seas acepto. Y otra versión en este mismo verso dice: cuando inmolares a Dios una víctima saludable, ofrecerla de manera que sea acepta en favor vuestro. Aquí ya nos habla de una víctima saludable. ¿Qué es una víctima saludable? ¿O cómo debía de ser esta víctima saludable? Esta víctima o esta ofrenda que usted ofrecía
podía ser como la de Caín. Ah, esto mero y aquí está. ¿Cómo tenía que ser esa ofrenda? Era ofrenda de paz. Tenía que ser de una manera tal que fuera en favor suyo, que Dios lo aceptara. Esta es la versión guadalupana. Pero hay otra versión, que es la Torah, y que dice: cuando degüellen un sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, lo degollarán para beneplácito hacia ustedes. ¿Sí? O sea, que las ofrendas que se ofrecían al Señor tenían que ser primeramente agradables a Dios. Y el Señor había dado cualidades que tenían que presentar esas víctimas, o todo lo que se ofreciera como ofrenda. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos, hermanos, cuál es el paralelismo que ahora sigue el apóstol Pablo con relación a las ofrendas. Si nosotros somos esa víctima que nos tenemos que presentar, tiene que ser aceptable y grato a Dios de una manera que no sea, ¿sí?, aceptable a Dios. Dice aquí mismo en Levítico, fíjense bien, Levítico 2:11. Levítico 2:11. Estas eran las sombras o las figuras que contenía la ley para este tiempo también. Levítico 2:11. Ningún presente que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Ningún presente que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Así era como se tenía que ofrecer aquellas ofrendas, aquellos sacrificios, sin levadura. Y también, ¿qué? Sin miel. Tengo aquí otra versión que quiero compartir con ustedes, que dice así: toda ofrenda que se ofrece al Señor se hará sin levadura, y nada de levadura ni miel quemaréis sobre el altar, en el sacrificio que se ofreciere al Señor. Nosotros sabemos que la levadura, ¿qué es lo que representa, hermanos? La corrupción, ¿verdad? El pecado. Y también tiene otra sección, pero ahorita vamos a ver esta nada más. Y aquí dice también: porque nada debe entrar ahí que se resienta de la corrupción o que respire molicie. Molicie significa afeminación y sensualidad. Fíjese cómo tenía que ser esta ofrenda cuando se ofrecía sobre el altar. Esta es la Biblia de Benz, de la Abad Benz. Esta porción de la escritura la saqué de ahí. Pero ¿por qué dice que tampoco miel? La miel, hermanos, tiene también varias acepciones, varios significados. Y la miel, vamos a ver en Proverbios 5. Proverbios 5, una de ellas. Proverbios 5, 3 al 5. Dice: misericordia es verdad, no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Perdón, estoy mal. Es Proverbios 5, 3. Proverbios 5, 3 al 5. Porque los labios de la extraña
¿Destilan qué? Miel. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su filtro es amargo como la gente, agudo como cuchillo de 2 kilos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro. Y luego el 20 y 21 de ahí mismo, versos 20 y 21 dice: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la ajena y abrazarás el seno de la extraña? Pues que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Entonces, si nosotros vemos aquí, la miel está significando esas palabras melosas, esa lisonja, esa adulación, ese fingimiento, ese regalo al oído, esa caricia, ese engaño que puede haber en esa miel. Nosotros somos, dice, que el sacrificio. Preséntate como sacrificio ante Dios. ¿Cómo? Entonces veamos cómo es que tiene que ir conformándose ese sacrificio que estamos entregando a Dios. La ausencia de levadura, hermanos, significa la pureza que Dios demanda de sus siervos. Significa la pureza que Dios demanda de sus siervos. Por eso dice que todo sacrificio que se presente al altar debe de carecer de levadura y de miel. ¿Cómo es que nosotros estamos presentándonos en este sacrificio vivo delante de Dios? ¿Con qué levadura? ¿O con qué miel? Por eso preguntábamos al principio, o preguntaba yo, ¿cómo venimos aquí? ¿O por qué venimos aquí? ¿Por costumbre? ¿Por convicción? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué perseguimos con venir a este lugar? Porque dice un comentario en la Torá que si alguien ofrecía un sacrificio pero no tenía un objetivo claro el por qué lo ofrecía, pues ese sacrificio no contaba. Es un comentario en la Torá, no que así diga la Torá en su cuerpo de enseñanza, no. Entonces yo digo, pues sí tiene mucha lógica. ¿Para qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué le traemos a Dios? ¿Miel? Porque a veces pensamos que estamos libres del pecado, pero también la miel tiene un significado muy profundo para nosotros. ¿Sí? Dice que es el halago, la lisonja, la adulación, el fingimiento. Venimos aquí a adular a Dios. Porque no, usted no está sacrificando al que está aquí presente. Nosotros venimos a sacrificar a Dios en un sacrificio espiritual, santo. Pero, ¿qué le traemos a Dios? Adulación, fingimiento. Pensamos que le podemos endulzar el oído a Dios nada más, que le podemos acariciar así por el engaño. Eso es muy importante, hermanos, pero bien importante. Podríamos enumerar muchísimas situaciones que se presentan o que se han presentado, pero nosotros debemos de hacer conciencia qué tipo de sacrificio le estoy entregando a Dios.
¿qué lleva ese sacrificio? ¿Lleva todavía levadura? Pero como siento que ya estoy libre de pecado, a lo mejor estoy entregando miel. Y decía, ningún presente que se sacrifique en el altar llevará levadura ni miel. Dice la primera carta a los Corintios, hermanos, en su capítulo 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura. A veces en la semana tenemos situaciones difíciles. Hay quienes venimos aquí y todavía conservamos esa raíz de amargura. Pero aquí estamos y pensamos que nuestro sacrificio está perfecto delante de Dios. Les decía yo, hay muchas situaciones que si las empezamos a enumerar, podríamos decir que exagerado es, ¿no? Nada más está fijando la paja en el ojo ajeno. Pero aquí, hermanos, se trata de que reflexionemos cada quien. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué tipo de sacrificio le estoy ofreciendo al Señor? Le estoy poniendo aquí en el altar. ¿Limpio o con un poquito de levadura? Bueno, pero como los hermanos no saben, eso nada más a lo mejor lo sabe mi esposa, mi esposo o mis hijos, pero los hermanos no lo saben. Hermanos, ¿no lo sabrá Dios? ¿No sabrá Dios cómo venimos y cómo hemos vivido en nuestros hogares? El 7. Limpiad pues la vieja levadura, para que seas nueva masa, como sois, sin levadura. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Hagamos fiesta, regocijémonos delante de Dios en nuestros cultos, pero no con la vieja levadura. Decía Pablo, dice, aquí en Romanos 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente. Pablo lo hacía de una manera convencida, resuelto, que este mensaje le serviría a esa iglesia. ¿Pero para qué, hermanos? Dice, como amonestándoos por la gracia que es de Dios, que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable y santificada por el Espíritu Santo. Para eso les escribía esto Pablo a esa iglesia, para que
su ofrenda, su sacrificio, fuera agradable delante de Dios. Dice aquí, en el libro de los Hechos, 17:30, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepienten. El tiempo de ignorancia, hermanos, se acaba cuando nosotros conocemos las cosas de Dios. El Señor nos ha mostrado ahora cómo debe de ser nuestro sacrificio. A todos. A mí principalmente. Y esa es la reflexión que me lleva en mi corazón. Pase a vosotros.